Me llamo Alexander Fairchild y tengo 48 años. Vivo en un lujoso ático situado en el corazón de Lyon, Francia, con unas vistas impresionantes del río Ródano. Desde mi residencia, situada en lo alto de la ciudad, puedo ver el río serpenteando por el paisaje, creando un telón de fondo sereno para mi vida cotidiana. Como director ejecutivo de una empresa de investigación biotecnológica de gran éxito, había alcanzado un nivel de riqueza e influencia con el que la mayoría solo podría soñar. Mis días estaban llenos de las mejores cosas que la vida tenía para ofrecer: trajes a medida, una colección de coches raros y un círculo social exclusivo que abarcaba todo el mundo. Había trabajado incansablemente para llegar a este punto y ahora disfrutaba de las recompensas de mi éxito. Sabía que era gay desde que tengo memoria, incluso cuando era demasiado joven para comprender plenamente lo que significaba. Cuando estaba en la universidad, estaba listo para salir del armario y aceptar mi identidad, sin ocultarme más la verdad a mí mismo ni al mundo. Mi pareja, Máxime, y yo llevábamos juntos más de una década, compartiendo los placeres y las responsabilidades de nuestras vidas privilegiadas. Solíamos organizar grandes fiestas, asistir a galas y viajar por el mundo, dejando huellas en algunos de los lugares más exóticos del planeta. Juntos, éramos firmes defensores de los derechos LGBTQI, y apoyábamos generosamente a varias organizaciones que defendían la igualdad y la justicia social. La religión nunca había sido una parte central de mi educación. Mis padres, aunque se identificaban como cristianos, solo asistían a la iglesia en días festivos importantes como Navidad y Pascua, una práctica que siempre me pareció más ritualista que espiritual. Cuando entré en la adolescencia, hacía tiempo que había descartado cualquier idea de fe, desestimándola como algo obsoleto e irrelevante para mi visión del mundo moderna y progresista. Veía la religión como una reliquia anticuada, incompatible con el estilo de vida que había elegido para mí. Aquel fatídico día comenzó como cualquier otro. Estaba en la oficina de mi casa, preparándome para el lanzamiento de un producto importante, revisando presentaciones que definirían el futuro de mi empresa. El estrés había ido aumentando de forma constante en las semanas previas al evento y había empezado a notar dolores ocasionales en el pecho, que atribuía a la ansiedad, las noches largas y el exceso de cafeína. Mientras estaba sentada en mi escritorio esa mañana, revisando los detalles finales, algo me llamó la atención. A través de las grandes ventanas de mi oficina, podía ver mi estanque de peces koi, que normalmente es una vista pacífica y relajante. Pero hoy, estaba completamente quieto. Los peces koi, que normalmente se lanzaban a través del agua con una facilidad juguetona, estaban inmóviles, flotando inquietantemente en la superficie. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Recuerdo que me detuve un momento, tratando de darle sentido a la extraña vista, pero la urgencia de mi trabajo rápidamente alejó el pensamiento de mi mente. Parecía inusual, pero no tuve tiempo para pensar en ello. Lo que no sabía es que ese momento de quietud marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Por la tarde, una ola de agotamiento me invadió. Sentía un peso inusual en el brazo izquierdo y una opresión en el pecho que se negaba a desaparecer. Adrien estaba de viaje de negocios y me dejaba sola en el ático. Intenté llamar a mi asistente, pero tenía los dedos entumecidos y descoordinados. El teléfono se me escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico. La incomodidad en el pecho se volvió insoportable y rápidamente se intensificó hasta convertirse en un peso aplastante, como si un elefante se hubiera sentado directamente sobre mí. Intenté ponerme de pie para pedir ayuda, pero mis piernas se doblaron y me desplomé sobre el frío y liso suelo de mármol. Mientras yacía allí, indefensa, un pensamiento cruzó por mi mente: así se siente un ataque cardíaco. Había leído sobre eso antes, pero no podía estar pasándome a mí. Era demasiado joven, demasiado saludable. Me enorgullecía de mantener un estilo de vida disciplinado, hacía ejercicio 5 veces por semana, comía solo alimentos orgánicos de origen local y me hacía controles médicos regulares. Un ataque cardíaco era algo que le pasaba a otras personas, no a mí.
Mi visión empezó a volverse borrosa y la habitación a mi alrededor parecía girar en círculos vertiginosos. Lo último que recuerdo con claridad fue haberme visto a mí misma en los ventanales que iban del suelo al techo, mi traje, antes impecable e impecable, ahora arrugado a mi alrededor, mi rostro deformado por el dolor. La ironía de todo esto me golpeó como una verdad dura y amarga. En ese momento, toda la riqueza, el éxito y el estatus que tanto me había esforzado por alcanzar no significaban nada. Era como si la vida me hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies y todo lo que quedaba fuera una dura e innegable realidad. Más tarde, me enteraría de que mi señora de la limpieza me encontró cuando llegó para su turno habitual de la tarde. Inmediatamente llamó al 911. Los paramédicos que llegaron al lugar me dirían más tarde que había sufrido una forma rara de ataque cardíaco, una disección espontánea de la arteria coronaria, un desgarro en uno de los vasos sanguíneos de mi corazón. Dijeron que estuve clínicamente muerta durante 7 minutos antes de que lograran reanimarme. 7 minutos, una eternidad, en realidad. 7 minutos que cambiarían para siempre todo lo que creía sobre la vida, la muerte y los misterios de lo que podría haber más allá. En el momento en que mi corazón dejó de latir, todo cambió. Al contrario de lo que había oído sobre las experiencias cercanas a la muerte, no había un túnel de luz cegadora. En cambio, sentí un extraño, casi sereno tirón hacia arriba, como si la gravedad hubiera perdido su control sobre mí. Mi cuerpo permaneció atrás, pero yo, mi conciencia, estaba a la deriva, elevándome, abandonando el mundo debajo de mí. Podía ver a los paramédicos trabajando frenéticamente debajo de mí, sus movimientos se volvían más débiles con cada segundo que pasaba. Sus voces se convirtieron en ecos distorsionados, como susurros débiles de otro mundo. La sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era como flotar o volar. Era como si hubiera trascendido la fisicalidad por completo, y las leyes mismas del universo se hubieran vuelto del revés. Estaba muy consciente, más consciente de lo que había estado nunca en mi vida. Cada pensamiento, cada sentimiento, era cristalino, nítido y vívido. Me sentí conectado con todo, cada sensación se intensificaba, cada momento se extendía hasta la eternidad. Mientras ascendía, sentí que atravesaba sin esfuerzo el techo de mi ático, como si no fuera más que niebla, una barrera que ya no contenía nada. La ciudad debajo de mí se extendía como un enorme tapiz, pero todo parecía diferente, transformado. Desde esta nueva perspectiva, pude ver algo que nunca antes había notado. Parecía que la luz emanaba de ciertos edificios, y las personas también irradiaban distintos grados de luz. Algunas brillaban con intensidad, otras con un brillo tenue, y algunas, sorprendentemente, parecían casi completamente oscuras. Era como si ahora pudiera percibir el estado espiritual de todo, cada edificio, cada persona, no en términos físicos, sino en términos de su esencia interior, su verdadera naturaleza. Tan de repente como había aparecido la luz, todo cambió. Una oscuridad profunda me envolvió, no el tipo familiar de oscuridad que experimentas cuando cierras los ojos, sino un vacío inmenso y absorbente. Era una oscuridad tan espesa, tan absoluta, que parecía casi tangible. El peso de todo aquello me oprimía, como una fuerza opresiva que parecía extenderse sin fin. Y con ella vino una profunda y persistente sensación de soledad, de esas que penetraban directamente en lo más profundo de mi ser, la sensación de estar completamente, incomprensiblemente solo. En ese vacío, sucedió algo extraordinario. Todos los pecados que había cometido aparecieron ante mí con una claridad vívida, no solo los errores monumentales, sino también los pequeños, aparentemente insignificantes. Vi cada acto egoísta, cada palabra dura dicha con ira, cada vez que le había dado la espalda a la verdad sobre Dios. Fui testigo de cómo mi riqueza había fomentado la arrogancia dentro de mí, de cómo me había burlado de las personas de fe, de cómo había vivido únicamente para mi propia gratificación, sin tener en cuenta el bien mayor. Cada recuerdo venía acompañado de una comprensión desgarradora de cómo mis acciones no solo habían lastimado a los demás, sino que también habían entristecido a Dios.
El peso de todo ello no era físico, sino espiritual, un dolor tan profundo que parecía que podía consumirme por completo. El arrepentimiento era asfixiante, como si me hubiera hecho dolorosamente consciente de mi propia fragilidad, de mi fracaso en vivir una vida con propósito y significado. Justo cuando la oscuridad amenazaba con tragarme por completo, apareció una luz, al principio un pequeño punto en la distancia, pero que creció a una velocidad asombrosa. Esta luz no se parecía a nada que hubiera visto antes, no era un mero reflejo o una fuente de iluminación, sino una presencia viva y palpitante. Latía con una energía abrumadora, una fuerza dinámica de amor y poder que parecía vibrar a través del aire que me rodeaba. Cuanto más se acercaba, más me sentía atraído y repelido por ella. Quería huir, esconderme de su intensidad, pero al mismo tiempo, sentía una atracción innegable, un impulso de moverme hacia ella, de acercarme. Y entonces, cuando la luz me rodeó, vi la figura dentro de ella. Era un hombre y mucho más que un hombre. Su rostro era tan radiante, tan cegador, que no podía soportar mirarlo directamente. Sin embargo, en un instante, supe quién era, Jesucristo. Su presencia era abrumadora, una amalgama de autoridad inquebrantable y amor incomprensible. Sentí un profundo terror y un profundo consuelo al mismo tiempo, una paradoja de emociones que no podía comprender del todo. Su mirada, incluso sin palabras, parecía atravesarme, penetrarme hasta lo más profundo de mi alma, y sentí que se producía entre nosotros una profunda comprensión. El amor que emanaba de él era tan poderoso, tan abarcador, que parecía que podría destruirme, pero de una manera que, paradójicamente, era sanadora. Era un amor tan puro, tan intenso, que apenas podía comprenderlo, pero parecía llegar a cada rincón de mi alma, reparando el daño que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba ahí. No dijo palabras en voz alta, pero de alguna manera, él se comunicó directamente con mi esencia. Alejandro, dijo, y con esa única palabra, me inundó una comprensión mayor de la que había obtenido en todos mis 48 años de vida. En ese momento, vi con absoluta claridad cómo él había estado conmigo todo el tiempo, silenciosamente presente, tendiéndome la mano, incluso cuando yo había elegido deliberadamente alejarme. Comprendí que cada vez que me había resistido, cada vez que lo había rechazado, él había estado allí, esperando. Señor, traté de decir, pero no me salían las palabras. Estaba abrumada, incapaz de ocultarle nada. Cada pensamiento, cada secreto, cada parte oculta de mí quedó al descubierto. Era como si toda mi vida, todo lo que había construido, cada convicción a la que me había aferrado, se derrumbara en su presencia. Mis argumentos, mis justificaciones para las decisiones que había tomado, el orgullo que había sentido por mi éxito, todo parecía completamente sin sentido ahora. Me di cuenta con una claridad penetrante de lo vacías que habían sido mis búsquedas. Él me mostró cómo había torcido el concepto de amor para justificar mis acciones, para justificar mis pecados. El amor que creía haber conocido, el amor que creía compartir con Adrien, quedó expuesto como algo mucho menor de lo que había imaginado. El amor verdadero, reveló, no se trata de rendirse a deseos fugaces o crear nuestra propia versión de lo que se siente bien. Se trata de alinearnos con el diseño perfecto y eterno de Dios para la humanidad. En ese momento, el amor sobre el que había construido mi identidad se hizo añicos. La relación que había defendido tan apasionadamente como amor se me mostró como una distorsión, un eco de la verdad, pero no la verdad en sí. La comprensión me golpeó como una bola de demolición. Todo lo que había creído sobre el amor, la identidad y la moralidad se desmoronó en un instante. Lo que había pensado que era amor era meramente una pálida imitación. Jesús me mostró cómo el mundo moderno, mi mundo, había aceptado y celebrado tan fácilmente estilos de vida que se alejaban del plan de Dios. Esta aceptación, este aplauso a los caminos alternativos, estaba llevando a innumerables almas por mal camino, alejándolas aún más de la verdad que las haría libres. Vi, con una claridad devastadora, cómo mis creencias se habían alineado con la narrativa equivocada, y eso me destrozó.
Entonces, con una compasión casi inimaginable, me mostró dos caminos. El primero era amplio, extenso y muy transitado. Era un camino que parecía agradable a primera vista, lleno de personas de todos los ámbitos de la vida, muchas de ellas religiosas, pero que elegían qué partes de la palabra de Dios seguir, creando su propia versión de la verdad. Parecía atractivo, incluso familiar, pero supe instintivamente que ese camino no conducía a la vida. Se me concedió una visión de a dónde conducía finalmente ese amplio camino, el infierno. No era una mera metáfora o un concepto abstracto, era una realidad horrorosa. Vi almas en tormento eterno, sufriendo tanto la agonía física por las llamas implacables como la angustia espiritual por la persistente e interminable separación de Dios. La desesperación de estas almas era profunda, pero la parte más aterradora de la visión fue darme cuenta de que habían elegido ese destino. Lo habían elegido a través de su rechazo de la verdad de Dios, a través de su negativa a alinearse con su voluntad. La visión destrozó todas las ideas erróneas que tenía sobre el infierno. Ya no podía descartarlo como una reliquia de una antigua creencia o un símbolo de algo menos aterrador. Era real y terriblemente permanente. El peso de ese conocimiento me aplastó, pero en ese momento también me hizo plenamente consciente de la misericordia y la gracia que se me habían ofrecido, de la oportunidad que todavía tenía de elegir un camino diferente. El segundo camino era completamente diferente. Era angosto, tortuoso y mucho más difícil de recorrer. Pocas personas lo transitaban, pero quienes lo hacían irradiaban una profunda luz interior. Sus rostros parecían brillar con algo más allá de lo físico, como si llevaran consigo la presencia misma de Dios. Estos eran los que habían aceptado la verdad completa de las enseñanzas de Cristo. Se habían arrepentido de sus pecados, habían abrazado sus sacramentos, habían dedicado sus vidas a las buenas obras en su nombre y habían buscado vivir de acuerdo con la palabra eterna de Dios, no con los estándares cambiantes del mundo que los rodeaba. Muchos dicen conocerme, me dijo Jesús, y su voz resonó en mi alma, pero siguen enseñanzas falsas. En ese momento comprendí que solo hay una verdad, un camino hacia el Padre. Me di cuenta de que el enemigo había engañado a muchos, haciéndoles creer que podían crear su propia versión de la verdad. Mientras hablaba, me mostró los muchos caminos falsos que la gente había seguido. Vi cómo varias religiones y filosofías modernas, las que afirmaban ofrecer libertad, comprensión o iluminación, estaban, de hecho, alejando a las almas de Dios. Vi el surgimiento del relativismo moral, una creencia peligrosa que se había infiltrado incluso en muchas denominaciones cristianas, lo que las había llevado a transigir con los valores del mundo. En lugar de mantenerse firmes en la verdad de la palabra de Dios, se habían doblegado y adaptado a los caprichos cambiantes de la sociedad. Fue desgarrador ver con qué facilidad el enemigo había tejido el engaño en lo que muchos creían que eran causas justas, desdibujando las líneas entre la verdad y la mentira. Pero entonces, Jesús reveló algo que me destrozó el corazón. Vi a alguien todavía en la tierra, recorriendo un camino que yo había recorrido una vez, uno que sin saberlo conducía al camino ancho, el mismo camino que lo alejaría aún más de la verdad de Dios. Una ola de tristeza y culpa me invadió, porque me di cuenta de que mi vida, mis acciones y mi influencia en su vida habían contribuido a llevarlo por ese camino. No solo no le había mostrado la verdad, sino que, en cierto sentido, había contribuido a que se alejara de ella. El peso de esa responsabilidad oprimía mi alma y sentí un profundo y doloroso arrepentimiento por las decisiones que había tomado, decisiones que habían afectado a quienes más amaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, pregunté, aunque mi corazón clamaba más de lo que mis palabras podían expresar. La respuesta llegó, no en palabras audibles, sino directamente a mi espíritu. Arrepiéntete, dijo, con su voz llena de tristeza y compasión. Apártate de tu pecado, acepta mi sacrificio, participa de los sacramentos que he establecido y esfuérzate en las buenas obras que brotan de la fe genuina. Sigue mi verdad, no lo que el mundo afirma que es verdad, sino lo que yo he revelado en mi palabra. Luego ve y habla la verdad con amor a los demás que están engañados. En ese momento, me enfrenté a la decisión más importante de toda mi existencia.
Todo lo que había construido en torno a mi identidad, mi sexualidad, mi éxito profesional, mi visión progresista del mundo, se reveló de repente como lo que realmente era, una frágil casa construida sobre arena. La verdad de Cristo se presentó ante mí, ofreciéndome un doble regalo, el juicio que revelaba la profundidad de mi separación de Dios y la misericordia que me llamaba hacia la redención. Mientras estaba allí, pude ver dos futuros distintos desplegarse ante mí. En uno, podía continuar en el camino que había recorrido, aferrándome a mi antigua vida, mis creencias y mi éxito mundano. Pero este camino, me di cuenta con una claridad devastadora, eventualmente me llevaría a la separación eterna de Dios. El peso de esa comprensión me oprimía como una piedra aplastante. El otro camino era estrecho y lleno de dificultades, pero era el camino de la verdad. Si lo elegía, tendría que renunciar a todo lo que alguna vez había valorado, todo lo que me había definido. Sin embargo, al aceptar la verdad de Cristo, sin importar el costo terrenal, se me concedería la vida eterna, una vida que nunca terminaría. El contraste entre estos dos futuros era marcado, y el peso de la decisión que tenía ante mí se sentía casi insoportable. Jesús me mostró entonces el efecto dominó de mi vida, mis acciones y mi influencia en los demás. Como individuo rico y exitoso, me había convertido en una figura pública, y mis acciones habían guiado sin saberlo a otros por el mismo camino de destrucción. Mi apoyo público a estilos de vida que eran contrarios al diseño de Dios había contribuido a un cambio cultural, uno que estaba erosionando los cimientos de la verdad y la moralidad, llevando a innumerables almas por el mal camino. Vi cómo mi influencia había ayudado a normalizar ideas que desafiaban la palabra de Dios, promoviendo una cosmovisión que había sido ampliamente aceptada, incluso celebrada. Y con esa comprensión vino el peso aplastante de la responsabilidad. Entonces, Jesús me reveló algo que me sacudió hasta lo más profundo, una realidad espiritual que nunca había imaginado. Él me permitió ver las fuerzas que estaban detrás del movimiento LGBTQI, y no como una mera causa social o política, sino como un campo de batalla por las almas de hombres y mujeres. Vi fuerzas espirituales oscuras que trabajaban activamente para socavar el diseño perfecto de Dios para la sexualidad, la familia y la identidad humanas. No se trataba simplemente de opciones de estilo de vida alternativo, como alguna vez creí, eran parte de una batalla espiritual mucho mayor y mucho más oscura. Fue como si se hubiera levantado un velo y ahora vi la verdadera naturaleza de la guerra espiritual que se libraba por los corazones humanos. Hijo mío, comunicó Jesús, con su voz a la vez suave y firme, amo a todas las personas, pero no puedo bendecir lo que he prohibido. El verdadero amor dice la verdad, incluso cuando cuesta todo. Sus palabras traspasaron mi alma, y en ese momento, sentí el peso de la verdad de lo que había dicho. No estaba condenando a nadie, simplemente estaba reconociendo que el verdadero amor no se puede separar de la verdad de su palabra. El amor que una vez creí que lo abarcaba todo y era incondicional, separado de la verdad de Dios, no era amor en absoluto. Era una falsificación. Entonces, Jesús me mostró escenas vívidas de mi pasado, momentos que había enterrado hacía mucho tiempo, momentos en los que me había burlado de los cristianos que trataban de compartir la verdad conmigo, descartando sus palabras como obsoletas o irrelevantes. Me reveló momentos en los que había usado mi riqueza, mi influencia, mi poder para promover ideas que eran diametralmente opuestas a la voluntad de Dios. Vi las innumerables formas en que había usado mi plataforma para defender causas que ahora me llenaban de un profundo e insoportable remordimiento. Cada recuerdo se desarrollaba ante mí como una película, y podía sentir el peso de cada momento, el impacto de mis decisiones en los demás y el daño que le había causado a Dios. El remordimiento no era solo por mis acciones, sino por las almas que había descarriado, aquellas cuyas vidas habían sido influenciadas por las mismas mentiras que una vez yo había abrazado. Pero entonces, en medio del abrumador peso de la verdad, Jesús reveló algo hermoso, el poder transformador de su amor. Vi a personas, muchas de las cuales habían estado atrapadas en varios pecados, incluida la atracción por personas del mismo sexo, encontrando la verdadera libertad en Cristo. No estaban simplemente reprimiendo su identidad o negando sus sentimientos, estaban descubriendo su verdadera identidad,
la que Dios les había dado en él. Era como si se les hubiera levantado un velo y finalmente pudieran verse a sí mismos, no como habían imaginado, sino como Dios siempre había querido que fueran. No eran simplemente personas que cambiaban su comportamiento, estaban siendo renovadas, restauradas a su verdadero ser mediante el poder de su gracia. La visión de esta transformación me dejó atónita. Vi cómo, a través de Cristo, cada alma, sin importar su pasado, podía ser redimida, sanada y liberada. El poder de su amor era innegable. Comprendí que este no era solo un acto de perdón de una sola vez, sino un proceso continuo de renovación, donde las personas, incluyéndome a mí, podían ser transformadas a la imagen de Cristo, completamente restauradas al propósito para el cual fuimos creadas. Vi cómo el amor de Cristo no condenaba a las personas por sus pecados, más bien, las liberaba de las cadenas que las ataban y les daba el coraje para vivir como su verdadero ser en él. A medida que esta revelación se hacía más profunda, de repente sentí el peso de una nueva misión. Jesús me comunicó que si decidía regresar a la tierra, debía compartir con los demás lo que había aprendido, sin importar el costo personal. Sus palabras resonaron en mi corazón: Alejandro, enfrentarás una oposición feroz. Tu testimonio no será bien recibido. Perderás amigos, conexiones de negocios y tu posición en la sociedad. Pero estas pérdidas no serán nada comparadas con el valor eterno de las almas que se salvan. Sentí la gravedad de sus palabras. Mi vida, mi reputación, mi riqueza, nada de eso importaría en la eternidad. Lo que importaría sería si había compartido la verdad que podía llevar a otros a la vida eterna. Continuó con su voz firme y amorosa: recuerda, no estás luchando contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de oscuridad. Di la verdad en amor, y yo estaré contigo. Estas palabras me llenaron de un coraje que nunca había conocido. Comprendí que no se trataba de un mero desafío personal. Estaba siendo llamado a participar en algo mucho más grande que yo mismo, algo que trascendía mis propios deseos, temores y ambiciones. La batalla era espiritual, no personal, y no podía enfrentarla sola. Pero con Cristo, podía enfrentar cualquier cosa. De repente, sentí un fuerte tirón hacia mi cuerpo, como si algo me alejara de la visión celestial y me llevara de regreso a la tierra. La sensación era abrumadora y podía sentir que mi tiempo en este reino trascendente estaba llegando a su fin. Lo último que vi fue el rostro de Jesús, radiante de amor y autoridad santa. Su mirada era firme y sentí como si estuviera mirando directamente a mi alma. En ese momento final, me dio un último mensaje: elige hoy a quién servirás. Sus palabras se grabaron a fuego en mi corazón, un recordatorio eterno de la decisión que tenía que tomar. El regreso a mi cuerpo fue una sacudida, un shock brutal para mis sentidos. El dolor físico era intenso cuando me empujaron de nuevo a las limitaciones de mi forma terrenal, pero no era nada comparado con el peso de la verdad espiritual que acababa de experimentar. Podía escuchar a los paramédicos, sus voces frenéticas pero distantes, confirmando que tenía pulso. Podía sentir la fría camilla del hospital debajo de mí, un marcado contraste con la calidez y la paz que acababa de presenciar. Pero mi mente todavía estaba dando vueltas, procesando las profundas verdades que acababa de encontrar. La recuperación física parecía casi trivial comparada con la transformación que había experimentado mi alma. No era solo mi cuerpo lo que había revivido, era mi existencia entera, mi comprensión misma de quién era y lo que estaba llamada a hacer. Aunque podía sentir los efectos del ataque cardíaco en mi cuerpo, el peso de lo que había visto, lo que me habían mostrado, era mucho más pesado. La batalla por mi alma había comenzado y ahora tenía que recorrer un nuevo camino, uno que me alejara de la vida que había conocido y me llevara hacia la verdad que había sido tan renuente a aceptar. El viaje que me esperaba no sería fácil, pero con Cristo a mi lado, sabía que valdría la pena todo. En el momento en que recuperé la conciencia en el hospital, supe, sin lugar a dudas, que mi vida nunca sería la misma. Cuando abrí los ojos, vi a Adrien sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano con una mezcla de preocupación y amor. Pero a pesar de la calidez de su tacto,
había una tristeza innegable en mi corazón, porque sabía que la conversación que estábamos a punto de tener lo cambiaría todo. Había sido mi pareja durante casi una década, con quien había compartido mi vida, y ahora tenía que compartir la verdad profunda e inquebrantable que se había arraigado en mi alma. Los médicos habían dicho que mi recuperación había sido milagrosa. El tipo de ataque cardíaco que yo había sufrido, disección espontánea de la arteria coronaria, suele tener una tasa de supervivencia muy baja, y las probabilidades estaban en mi contra. Sin embargo, mientras yacía allí, rodeada por el olor estéril de la habitación del hospital, me di cuenta de que el verdadero milagro no era la curación de mi cuerpo, sino la transformación completa e irreversible que se había producido en mi interior. La curación de mi corazón y de mi mente, mi comprensión misma de quién era, de lo que creía y de lo que estaba llamada a hacer, era el verdadero milagro. Cuando finalmente reuní la fuerza para compartir mi experiencia con Adrien, supe que sería una de las cosas más difíciles que haría en mi vida. Empecé a explicarle, con palabras temblorosas y un corazón lleno de determinación, mi encuentro con Jesús, la verdad que había aprendido. Al principio, Adrien pensó que era solo el trauma, la medicación o el estrés del ataque cardíaco lo que afectaba mi cerebro. Pero cuando hablé con convicción, compartiendo la verdad innegable que me había sido revelada, él empezó a entender que no estaba experimentando solo un delirio temporal. Esto era algo mucho más profundo. Cuando la realidad de lo que yo le decía se hizo patente, él quedó desolado. Su rostro, normalmente lleno de calidez y afecto, ahora estaba nublado por la confusión y el dolor. Ambos lloramos, lágrimas de angustia, de confusión y de duelo por lo que parecía una pérdida profunda. Sin embargo, en ese momento de dolor, supe que tenía que mantenerme firme. Cristo me había mostrado la verdad y ya no podía negarla, sin importar el costo. Era una decisión que tenía que tomar, incluso si eso significaba perder todo lo que alguna vez había conocido. La noticia de mi conversión se difundió rápidamente en nuestros círculos sociales y las consecuencias no se hicieron esperar. Antiguos amigos, gente que antes consideraba familia, empezaron a acusarme de traicionar a la comunidad LGBTQI. No podían entender cómo podía alejarme de la identidad y la causa que había defendido tan públicamente. La reacción fue rápida e implacable. Los socios comerciales se distanciaron y el precio de las acciones de mi empresa se desplomó cuando los activistas se manifestaron en mi contra, pidiendo boicots y denuncias públicas. Los mismos medios de comunicación que antes me habían celebrado como un icono progresista ahora me pintaban como un extremista religioso, alguien que había perdido el contacto con el mundo, a sus ojos, había caído en un delirio imperdonable. Pero no podía apartarme del camino que Cristo me había mostrado. Tomé la difícil decisión de vender mi ático, la casa que había sido un símbolo de mi éxito y estatus, y la mayoría de mis posesiones. La riqueza que una vez había acumulado, que había sido una medida de mis logros y orgullo, era ahora algo a lo que ya no me aferraba. En cambio, utilicé el dinero para iniciar un ministerio, uno dedicado a ayudar a las personas a encontrar la libertad y la sanación en Cristo. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y lleno de dificultades, pero también sabía que era el camino correcto. La comodidad de mi vida anterior había sido una mentira. Ahora, estaba viviendo en pos de un propósito mayor, uno que trascendía mis propios deseos, mis propias ambiciones e incluso mi relación con Adrien. Cada día era un recordatorio de que seguir a Cristo me costaría todo. Pero sabía, en el fondo, que valía la pena. Se me había dado un nuevo corazón, un nuevo propósito, y con eso vino el llamado a compartir esa verdad con los demás, sin importar lo difícil o costoso que pudiera ser. El ministerio que ahora dirijo se centra en ayudar a quienes están lidiando con problemas de identidad sexual, ofreciendo la verdad de que el diseño de Dios para la sexualidad es perfecto y que la verdadera libertad solo llega a través del arrepentimiento, abrazando los sacramentos, viviendo buenas obras en la fe y sometiéndonos plenamente a su voluntad. Al compartir mi historia, descubro que algunos de mis antiguos amigos LGBTQ, y personas con las que alguna vez estuve a mi lado, se han acercado a mí en privado y me han confesado sus propias dudas sobre su estilo de vida. Tienen miedo de hablar,
temerosos del rechazo que podrían enfrentar. En estas conversaciones privadas, les comparto lo que Jesús me reveló, que su amor supera con creces cualquier relación o identidad terrenal que podamos tener, y que la verdadera realización no proviene de abrazar los deseos personales, sino de seguir el camino que Él ha trazado claramente para nosotros. Hoy, mi vida se ve radicalmente diferente. He elegido una vida de sencillez, centrada en un único propósito, compartir mi testimonio y difundir la verdad sobre la vida eterna. La paz que experimento ahora, a pesar de haber dejado atrás los lujos de mi antiguo estilo de vida, supera todo lo que sentí en los años de éxito y riqueza mundanos. Estoy contenta de una manera en la que nunca lo estuve antes. Y aunque sé que algunos leerán esto y se enojarán, me despreciarán o incluso se burlarán de mí, entiendo su reacción. Antes de mi encuentro con Cristo, me habría sentido igual. Pero ahora, ya no puedo permanecer en silencio. La realidad del cielo y el infierno es demasiado importante como para ignorarla. Cada alma es eterna, y en última instancia, cada persona debe elegir entre la verdad eterna de Dios y las mentiras que el mundo perpetúa. A cualquiera que esté luchando con la atracción por personas del mismo sexo o cualquier otro pecado, quiero que sepa esto: Jesús lo ama profundamente. Pero el amor verdadero, el que brinda verdadera sanación y libertad, no afirma elecciones que conducen a la separación eterna de Dios. Hay una profunda libertad y alegría en entregar su vida a Cristo, en recibir sus sacramentos, en hacer obras en su nombre y en alinearse con la vida que Él diseñó para usted. Es en esta sumisión a su voluntad que encontrará su verdadero yo. La verdad que aprendí en esos 7 minutos se ha convertido en el mensaje que impulsa mi vida. Solo hay un camino a la vida eterna, y es a través de Jesucristo, aceptando su verdad, sus sacramentos y haciendo las buenas obras que surgen de la fe genuina. Estas son las cosas que nos liberan. Mi historia, mi testimonio, podrían cambiar el destino eterno de alguien. Si te ha impactado de alguna manera, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy, porque la verdad de Cristo es transformadora y podría ser el mensaje que salve a un alma de la separación eterna.